El gran conflicto. El pueblo de Dios, que participa del conflicto final entre Cristo y Satanás, no avanza a tientas en cuanto a los acontecimientos finales, y Dios no lo abandona mientras estos acontecimientos se van cumpliendo. Más bien nos prepara para la batalla al darnos su palabra profética para que nos sirva de inspiración, orientación y poder. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos permites iniciar esta lección 12. Permítenos, Padre, comprender tu palabra en relación a los acontecimientos finales de la tierra antes de tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta semana? El objetivo es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. Memoriza Proverbios 23:23. Tómate un tiempo. Este es nuestro versículo a memorizar. Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no los vendas. No los vendas. El punto culminante que marcará el final de la historia es la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Quién va a cumplir esta misión? El pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Qué caracteriza a este pueblo de Dios del tiempo del fin? Es un pueblo que es dirigido por la palabra de Dios y no por el parecer ni por la sabiduría de persona alguna. Es el pueblo que será sellado, que recibirá el sello de Dios en sus frentes. Es un pueblo leal en la adoración. Elige al Creador de los cielos y la tierra, y a Él adoran. Es un pueblo que recibe la lluvia tardía y temprana. Es un pueblo que predica, que anuncia el último mensaje, el último llamado antes de que se cierre el tiempo de gracia. Dirigidos por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros vivimos tiempos en los cuales el conocimiento cuesta, en los cuales la gente busca conocimiento. Vemos a las personas estudiando todo tiempo. La aspiración hoy en día de las personas ya no es simplemente terminar una carrera en la universidad y terminar con el grado de bachiller como sucedía en el pasado, o obtener la licenciatura. Ahora es ir más allá. Hoy en día abundan los doctores, y lo mismo sucede también con el estudio de la Biblia. Tenemos doctores en Biblia, pero recuerde, las personas pueden estudiar mucho, pueden tener mucho conocimiento, pero la única fuente de verdad, la única fuente a confiar es la palabra escrita. El escrito está. Compra la verdad y no la vendas, dice Proverbios 23:23. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. El versículo que memorizamos en la lección anterior: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es la verdad, la palabra de Dios, no el raciocinio, no el argumento de ninguna otra persona, por más sabia, por más preparada, por más grados académicos que tenga. No, la palabra de Dios es la verdad. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira, como dice Juan 8:44. Jesús es el autor de toda verdad. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En esos momentos finales, se le permitirá a Satanás realizar prodigios reales y plantear engaños tan sutiles que serán irrefutables. Apocalipsis 13, 13, 14, Mateo 24, 24. Pero el pueblo de Dios del tiempo del fin, el pueblo de Dios estará fundada, cimentada en un escrito está. Esos engaños sutiles, irrefutables, para la gran mayoría no serán tan sutiles ni irrefutables para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios escudriña la palabra, porque el pueblo de Dios conoce la palabra del Señor. Su fe está fundada en un escrito está. Solo un conocimiento cabal de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo nos permitirá mantenernos firmes en la verdad. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Recuerda, solo el escrito está. Solo. No hemos seguido fábulas ingeniosas. Las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante, nos ayudan a distinguir la verdad del error. Pero para ello necesitamos escudriñar las Escrituras, capítulo a capítulo, versículo a versículo. No hemos de conformarnos con resúmenes, no hemos de conformarnos con cápsulas. Hemos de escudriñar la palabra, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Como mencionamos cada día, al estudiar un capítulo diario. El apóstol Pablo dice: el estudio de su palabra te puede hacer sabio para tu salvación, porque allí vas a encontrar la verdad. No te conformes con los dichos, no te conformes con los sermones, no te conformes con los videos. Escudriña las Escrituras. Solo un conocimiento cabal de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, nos permitirá mantenernos firmes. Entonces, ¿cuándo debe empezar esto? Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Las personas viven mucho pensando en el tiempo del fin, pero la preparación para el tiempo del fin es hoy. Hoy. Este pueblo que escudriña las Escrituras, que tiene la palabra de Dios como su firme ancla, es un pueblo que en el tiempo del fin será sellado. Después miré, dice Apocalipsis 14:1, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué implica la frente? Conocimiento, sobre todo toma de decisiones. Es símbolo de toma de decisiones. Recuerden, Dios nos dio el libre albedrío.
cómo usamos el libre albedrío cada día. Elegimos servir a Dios o servir a Satanás. Pero nosotros elegimos. Dios nos puede invitar, nos puede llamar. Satanás nos puede amenazar, incluso con quitarnos la vida. Pero somos nosotros los que decidimos. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. ¿Recuerdan el nuevo pacto en qué consiste? Las leyes de Dios grabadas en la mente y en el corazón. No pierdan de vista esa gran verdad. Las leyes de Dios grabadas en la mente y el corazón. Entonces Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero ¿cuándo empieza esa preparación? Hoy. Hoy. No vivas en el futuro. Hay muchos que viven con miedo en relación al futuro. No tenemos nada que temer si hoy nuestra relación con Dios es estrecha. El sello de Dios se identifica de tres maneras distintas. Uno, el Espíritu Santo. Con él son sellados los creyentes de todas las épocas, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Sellados para el tiempo del fin, sellados por el poder del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo. 2. El nombre o carácter de Dios lo poseerán todos los que alcancen la victoria. Ya leímos Apocalipsis 14:1. Y en el mismo Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En sus frentes. Han tomado la decisión, su palabra, sus leyes grabadas en su mente y en su corazón. Y tercero, una señal reconocible, como dice Apocalipsis 9:4. ¿Y cuál es esa señal reconocible? Dice Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Lo mismo dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 9:4. Y leemos Ezequiel 9:4. Y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Dios dejó su sello en uno de los 10 mandamientos como un señal distintivo para aquellos que adoran. Lo dice Ezequiel 20:20. En el capítulo 20 de Ezequiel encontramos 2 veces este mensaje. En el 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El versículo 12 dice lo mismo. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y aquí vale la pregunta. ¿Por qué Dios da esta señal? ¿No se supone que todo Israel era su pueblo? ¿No bastaba ya con que era una nación que tenía un nombre propio? No, porque muchos pueden haber nacido físicamente en esa nación, pero para ser
parte del pueblo de Dios debían tener esta señal grabada en su mente. Y como ellos no pudieron, no quisieron, Dios prometió el nuevo pacto. Y el nuevo pacto incluye sus leyes grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, incluido ese cuarto mandamiento. Y en el cuarto mandamiento encontramos nosotros las tres características de un sello: el nombre, Jehová; el título, Creador; el territorio, cielos y tierra, específicamente en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová el Señor. Hizo. Él creó. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este grupo será el grupo del tiempo del fin. Pero para ello habrán sido sellados en sus frentes. El sello, marca o señal puede recibirse de dos maneras distintas: en la frente o en la mano. Mientras que los fieles lo recibirán en sus frentes, los impíos lo recibirán en sus frentes o en sus manos, como dice Apocalipsis 13:16. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? En que la marca es en la frente o en la mano derecha, como dice Apocalipsis, o el sello solo en la frente. La frente tiene que ver con decisiones, la convicción intelectual. Creer a aquel a quien adoramos. Decidir aceptar. Nosotros decidimos, recuerda tu libre albedrío, tú decides. Dios te llama, Dios te invita, Satanás te amenaza, Satanás te obliga, te coacciona, todo, pero tú decides. Tú decides. Por eso es que el sello es solo en la frente, mientras que la marca es en la frente. Tú decides, puedes decidir voluntariamente servir a Satanás o puedes ceder a sus engaños, pero también hay muchos que han de decidir servir a Satanás por interés, obtención de beneficios, adorar por temor a las consecuencias. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas personas que congregan en diversas iglesias, pero no quieren bautizarse para formar parte de la iglesia adventista porque dicen: los demás no me piden que guarde el sábado. Los demás no me obligan tanto por un día. Puedo ir, por ejemplo, el domingo en la mañana, suficiente, o el domingo en la noche, suficiente. Conveniencia. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras para entender. Mientras que a Satanás no le importan los motivos por los que se le adora, Dios solo acepta la adoración sincera y cabal, el culto racional, como dice Romanos 12:1. Entonces, el pueblo de Dios del tiempo del fin es dirigido por su palabra, son sellados en su frente y como consecuencia de este sello, ellos son leales en la adoración. Ellos deciden a quién adorar. En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y a su imagen? No hay término medio. No lo hay. Apocalipsis 13:17, según la Nueva Versión Internacional, dice: de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Se van a imponer castigos a quienes no reciban la marca de la bestia. Castigos. Va a haber sanciones económicas.
Y esto ya lo conocemos de cerca los que somos sobrevivientes de la COVID-19. Si no tenías la vacuna, no podías ir a comprar. ¿Recuerdas? Y mucha gente que no quería vacunarse se vacunó porque tenían que ir a comprar, tenían que ir a trabajar. Aquí ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto un anticipo de lo que puede ser la coacción. Y con esto no estoy diciendo que es bueno o es malo lo de las vacunas, no. Simplemente estoy mencionando cómo es que sí es fácil coaccionar, forzar a la gente su amenaza. Los que se niegan a recibir la marca de la bestia no pueden comprar ni vender y son amenazados de muerte. Apocalipsis 13, 15 al 17. Por otro lado, si la reciben, sufrirán las últimas plagas y la muerte segunda, perdiendo la vida eterna. Apocalipsis 16, 2, 14, 9 al 11, 24 y 20, 13 al 15. Consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias, recuerden. ¿Por qué es la marca de la bestia? ¿No? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Un chip, un código de barras, algún tipo de control físico? No. No tiene nada que ver con ello. Es decidir a quién adoramos. Y es importante cuándo adoramos. Sí es importante cuándo adoramos. Hay muchos que dicen, bueno, yo puedo adorar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el sábado? ¿Saben por qué tiene que ser necesariamente el sábado como día de adoración? Porque a Dios se le ocurrió, porque Dios así lo quiso, porque Dios quiso crear ese día. La creación fue completada en 6 días y Dios añadió ese día. El sábado es la señal, la marca visible de los fieles. ¿No tendrá la misma naturaleza la marca de la bestia? Dado que la Biblia no habla de ningún cambio en el día de adoración, aceptar el domingo como día de adoración es aceptar la autoridad de la iglesia que realizó el cambio, identificado como el 666. No hay un pasaje bíblico donde diga, bueno, señores, Jehová Dios santificó y bendijo el primer día de la semana, porque Jesús resucitó. No lo hay. Ese cambio lo hizo la Iglesia romana, católica. ¿Qué autoridad, pues, aceptaremos? ¿La autoridad de una institución humana o la autoridad de Dios manifestada claramente en su palabra? ¿Por qué somos sellados en la frente? Porque decidimos a quién adorar. Adorar a Dios en el día que Él así lo estableció o adorar a Dios en el día que el ser humano lo ha establecido. Y si no quieres a la buena, pues serás amenazado con la muerte. No podrás comprar ni vender, pero el pueblo que se mantiene fiel, la promesa del Señor es que su pan y su agua estarán seguros. Son tiempos de prepararnos. ¿Y cuándo debemos prepararnos para ese día? Hoy es ese día, no mañana. Pero también este pueblo recibirá la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Cuándo recibimos la lluvia temprana? Cuando aceptamos al Señor, cuando nos bautizamos. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio. ¿Qué es esto de la lluvia tardía y la lluvia temprana? Esto es un término de la agricultura. La lluvia temprana prepara el terreno para la siembra y la lluvia tardía madura, ¿no?,
madura el grano, madura lo que se ha sembrado y lo deja listo para la cosecha. Y esta figura es utilizada en la Biblia en reiteradas ocasiones para hablarnos acerca de la obra del Espíritu Santo. El profeta Joel usa la lluvia como una metáfora para el derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2, 23, 28. Así también lo aplicó Pedro en su discurso el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y miren, lo sorprendente de Hechos capítulo 2 es que después de recibir esta lluvia temprana, el apóstol Pedro, ahora él, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En parte se cumplió la profecía de Joel en los tiempos del Pentecostés. Se derramó la lluvia temprana. El evangelio fue sembrado. Los hombres timoratos, los hombres llenos de miedo, salieron a predicar el evangelio, fueron perseguidos y mientras huían de la persecución iban predicando de lugar en lugar. Y dice la palabra de Dios que en poco tiempo el mundo conocido de entonces supo del evangelio eterno. En el clima mediterráneo, ¿no?, donde se tiene bien marcado esto de las estaciones, se utilizaba estas dos figuras. Y en el plano espiritual, la iglesia comenzó con una lluvia del Espíritu Santo, la proclamación final del evangelio. La última cosecha se producirá tras el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo derramado con poder sobre los creyentes de la última generación. La lluvia temprana y tardía. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, hemos recibido esa lluvia temprana. Todos. Y por eso es que estamos en el camino. Pero necesitamos prepararnos hoy. Necesitamos invocar, pedir que sea derramado esa lluvia tardía sobre nuestras vidas. Como dice Oseas 6:3, pedir la lluvia tardía. Hay que pedir. Y entonces vendrá. Los términos lluvia temprana y tardía, como mencioné, son tomados de la cosecha. Así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de fusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la semilla preciosa, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Hoy en día hay mucha gente dudando. Hoy en día hay mucha gente que no tiene claro las cosas. Llegará ese día en el cual todos tendrán que decidir, ya sea por amor o por miedo, pero tendrán que decidir a quién adorar, porque el Espíritu Santo será derramado y con el derramamiento del Espíritu Santo el Evangelio será proclamado a toda la tierra. Todos tendrán el conocimiento de Dios. Todos. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como dice Habacuc 2:14. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Juan vio otro ángel descendiendo con poder. La gloria de este ángel llena toda la tierra. ¿Cuál es el mensaje que proclama este ángel? Su mensaje es el mismo que el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Lea usted Apocalipsis 18,
2 al 3. O, en todo caso, permítanme leer Apocalipsis 18, 2 y 3 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. El 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es el mismo mensaje que el segundo mensaje de Apocalipsis 14. El Espíritu Santo descenderá con poder sobre los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que han entrado en el nuevo pacto, sobre quienes la ley de Dios ha sido grabada en sus mentes y en sus corazones, y que ya están proclamando el Evangelio, junto con la advertencia del inicio del juicio y la invitación a adorar al Creador, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6, 7. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Las profecías se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al principio de la obra del Evangelio. Deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicha obra. Al fin de dicha obra. Los siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo, como dice Apocalipsis 24, 14, y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles son los acontecimientos finales que se derramarán, que se darán? ¿Cuáles son esos acontecimientos finales? El sellamiento, el derramamiento de la lluvia tardía y temprana. El pueblo de Dios que se está preparando hoy para ese gran día es un pueblo que escudriña la palabra, que tiene como única fuente la palabra, porque es la fuente de la verdad. Ese pueblo que escudriña la Escritura, que acepta la palabra de Dios como única fuente de verdad, será sellado en su frente, porque ellos habrán decidido adorar a Dios y mantenerse leales a Dios. Este pueblo será fortalecido, recibirá poder de lo alto cuando el Espíritu Santo inunde, cubra sus vidas, y llenos del poder del Espíritu Santo, como sucedió al principio con los apóstoles, predicarán el Evangelio eterno. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Prepárate para ese día. Tú estás llamado a estar dentro de ese grupo del pueblo del fin. Que Dios te bendiga. Amén.